Les pongo un segundo ejemplo, peor todavía. Hace menos años, hace 6, 7 años, en el municipio de San Francisco, donde yo vivía, en Maracaibo, Venezuela, un pastor, escuchen esto, un pastor se acostaba con las hermanas de la iglesia y tenía relaciones sexuales con las hermanas de la iglesia en presencia de sus propios esposos. Y les decía a los esposos que él les iba a mostrar cómo se hacía las relaciones sexuales con su esposa para que ellas estuvieran satisfechas. Y el hombre tenía que ver a este pastor teniendo relaciones sexuales con sus propias mujeres, con sus propias esposas. Y todo basado en que el Espíritu Santo, según él, le reveló o el Señor le dio una palabra. Mucho cuidado, queridos hermanos, con semejante locura. Así que es importante tener claro que el Espíritu Santo es el que daba a estos hombres mensajes de Dios, y por ese poder del mensaje del Espíritu Santo, estos profetas podían anunciar las verdades de Dios antes de Pentecostés. Pero otra cosa maravillosa que el Espíritu Santo hizo fue cómo actuó él en cosas que tenían que ver con la vida de Cristo. En primer lugar, todos sabemos que el Espíritu Santo fue el que intervino en la concepción virginal de María. De hecho, todo el capítulo 1 y 2 de Lucas prácticamente, está dedicado al Espíritu Santo, o el personaje preponderante es el Espíritu Santo. No voy a entrar en detalle en lo que ya hablé la otra vez acerca de mi teoría de que Jesucristo es exclusivamente producto de Dios, de Dios Padre, y que María no tuvo nada que ver en eso. No voy a entrar en esos detalles. Lo que sí sabemos es que María concibió del Espíritu Santo. Es decir, lo que en ella hay, como le dijo el Espíritu Santo, le dijo el ángel a José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces, la primera relación que hay entre el Espíritu Santo y Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, es que el Espíritu Santo obró en su concepción dentro de María y hizo que Jesucristo fuera un hombre sin pecado. En segundo lugar, durante la vida de Jesús, en especial cuando comenzó su ministerio, el Espíritu Santo ayudó, fortaleció, dirigió, ungió a Jesucristo hombre para que pudiera realizar su ministerio terrenal. Lo ungió o lo bautizó cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, lo llevó al desierto para ser tentado, le dio las fuerzas que necesitaba durante el momento que fue tentado y lo capacitó, lo llenó de poder para ejercer su ministerio a través de la predicación, la enseñanza y la operación de milagros como sanidad y resucitar muertos. Ese poder de Dios en Jesús Hijo lo operó el Espíritu Santo. Y otra manifestación del Espíritu Santo es en la muerte expiatoria de Cristo y en la resurrección de Cristo. Como les dije, en el material están las citas bíblicas para estas afirmaciones. Y por último, el, el, el Espíritu Santo, ¿verdad? Tuvo un accionar en los tiempos de lo que se llaman el libro de los hechos. Alguien dijo una vez que el libro de los hechos debería de llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo y no el libro de los hechos de los apóstoles. Porque el protagonista número uno de el libro de los hechos en sus 28 capítulos es el Espíritu Santo obrando desde el principio hasta el final de ese libro. Y ahí vemos en ese libro, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo vino como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de Joel y también una promesa que Jesús hizo. El Espíritu Santo bautizó y llenó a los discípulos para que testificaran. El Espíritu Santo dio el hablar en otras lenguas, cosa que vamos a hablar ahorita, para validar el mensaje de Dios. El Espíritu Santo obró milagros y portentos a través de los apóstoles. En resumen, podemos decir que después del Pentecostés, la obra del Espíritu Santo puede resumirse de la siguiente manera. Fundó la iglesia, desarrolló la iglesia, extendió la iglesia y la fortaleció.
hasta ahí podríamos hablar acerca de cuál fue el papel del Espíritu Santo antes de la era de la iglesia. Quisiera saber si en este segundo punto, antes de entrar al Espíritu Santo y su ministerio actual, me gustaría saber si hay alguna pregunta que hacer. Abren su micrófono y me la hacen. Hasta ahorita todo está bien. ¿Están despiertos? ¿No se me han dormido? No, estamos despiertos. Aquí estamos activos. Estamos Ok. activos. Muy bien. Hola, pastor. A ver, ¿quién está? Mayela, ¿verdad? Ahí está Sí, Mayela. pastor, disculpe, lo que hoy aquí en Panamá fue un caos. Desde esta mediodía se fue el agua, se fue la luz, el internet va llegando en este momento. Bueno, por eso no tengo imagínate. prendida la cámara, oye, disculpe, No te pero aquí preocupes. estoy. No te preocupes, no te preocupes. Mucho cuidado con eso porque eso se parece a Venezuela. Bueno, seguimos adelante. Tercer punto. El Espíritu Santo y su ministerio actual. De todo el estudio, esta quizás es la parte más importante. En primer lugar, el Espíritu Santo actualmente, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo glorifica a Cristo y el Espíritu Santo está deteniendo al inicuo o al hombre de pecado. Si ustedes creen que lo que estamos viendo en el mundo, el accionar del satanismo, el accionar de los demonios, hoy en día es algo catastrófico, algo que no se puede describir, y de hecho lo es, la inmoralidad sexual, el relativismo, el secularismo, las guerras, las pestes y toda esa cantidad de males que hay en el mundo. Muchas de esas cosas producidas por Satanás. Si ustedes creen que eso es terrible, imagínense que eso está sucediendo cuando el Espíritu Santo le tiene puesto el freno de mano al hombre de pecado. Cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento y el Espíritu Santo va a seguir en la tierra, pero va a quitarse en el sentido de que va a quitar el freno de mano para que se manifieste el hombre de pecado, como dice según a los Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 7, entonces la humanidad podrá contemplar cosas aún peores de las que se están viendo hoy en día. Así que, repito, el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. La gente que se convierte es porque el Espíritu Santo actúa en sus mentes y en sus corazones. Sigue glorificando a Cristo porque a pesar de las circunstancias del mundo, Cristo sigue recibiendo la gloria y la honra por parte de su iglesia en la tierra. Pero el Espíritu Santo está deteniendo, está frenando al hombre de pecado, el cual va a quitársele ese estorbo cuando la iglesia sea levantada. Ahora bien, también el Espíritu Santo está obrando, ya ha obrado estos 2000 años de iglesia sobre la congregación, sobre el cuerpo de Cristo a nivel mundial. ¿Cómo lo ha hecho? La ha fortalecido para testificar y ministrar a los creyentes. El Espíritu Santo hace eficaz la predicación del Evangelio. Acuérdense que cuando cuando Pablo le escribe a los corintios acerca de la disputa que algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, el apóstol Pablo dice que nosotros, los que predicamos el Evangelio, somos los que anunciamos el Evangelio y ponemos la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, sin la intervención del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio sería solamente un ruido, no tendría ningún efecto. Es el Espíritu Santo el que hace eficaz la predicación del Evangelio. Pero además de eso, el Espíritu Santo bautiza a los creyentes, los incorpora al cuerpo de Cristo. Por eso es que en nuestras iglesias bautistas, cuando una persona cree, ¿cuál es el segundo paso? Discipularlo, explicarle los rudimentos de la fe. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa tener vida eterna? La seguridad de la salvación. Se le enseña a leer la Biblia, se le enseña a orar, se le enseña la importancia de tener una relación con la iglesia, unas responsabilidades, unos derechos. Solamente después que se celebra este proceso de enseñanza,
se debe bautizar a la persona que ha creído en Cristo, y ese día, cuando es bautizado, ese día él se hace parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha testificado públicamente de que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y al bautizarse ha obedecido a Cristo en su primera ordenanza, y luego va a poderla obedecer en su segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Así que el bautismo oficialmente hace al nuevo creyente parte del cuerpo de Cristo, y solamente a partir de allí es que el creyente puede ser miembro de iglesia, y en las iglesias que tenemos gobiernos congregacionales, a partir de ese momento es que el miembro o el nuevo creyente es miembro y tiene derecho de voz y voto dentro de la congregación. Pero el Espíritu Santo también distribuye los dones. Es Él el que imparte los dones, según lo que dice 1 Corintios capítulo 12, que dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo promueve el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el que da la unidad al cuerpo de Cristo, es el que permite que podamos estar unidos y fomenta la comunión entre los creyentes. Ese es el ministerio que tiene el Espíritu Santo para con la iglesia como cuerpo. Pero veamos ahora las manifestaciones del Espíritu Santo para los creyentes, que es la que más nos debería de interesar en este caso. Primero, nos permite identificarnos con Cristo. Miren, hermano, hoy en día a nosotros se nos hace muy fácil decir que somos cristianos, porque nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza para decirnos que si estamos dispuestos a seguir testificando de Cristo. A ninguno de nosotros, como en los tiempos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, se nos puso frente a una jaula de leones y se nos dijo, si tú no niegas a Cristo, te vamos a abrir la jaula para que te coman vivo. Ninguno de nosotros ha pasado por esa presión. Ninguno de nosotros ha sido puesto bajo esa circunstancia. Por eso se nos hace tan fácil decir somos cristianos. Pero si llegáramos a estar en una situación como esa, y realmente somos hijos de Dios y realmente hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo nos va a dar el valor para decir que me suelten a los leones, pero yo no voy a negar a Jesús porque Él es mi Señor. Esa capacidad de identificarse con Cristo bajo una circunstancia en la cual tu vida dependa de eso, solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento, es el que regenera, es el que hace que ese hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados pueda venir de nuevo a la vida para los ojos de Dios. Además de eso, el Espíritu Santo contribuye en la obra redentora de limpieza y purificación de los pecados. El Espíritu Santo es el que nos santifica, es el que nos aparta, es el que nos hace estar separados para Dios. El Espíritu Santo viene a hacer morada con nosotros en el creyente. Es decir, creemos, según lo que dice la Biblia, que toda persona que ha creído en Cristo Jesús verdaderamente, genuinamente, desde el momento que cree, desde el momento que se arrepiente, desde el momento que es salvo, inmediatamente Dios le da el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar del bautismo y otras cosas del Espíritu Santo, pero le da el sello. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona. Eso es una verdad que nosotros los creyentes tenemos. Por lo tanto, el Espíritu Santo sella y garantiza la salvación de esa persona. Pero además de eso, el Espíritu Santo es el que nos permite estar seguros de nuestra salvación. Imaginemos por un momento que nosotros estamos frente a la muerte. Imaginemos por un momento que nosotros estamos frente a la muerte. Supongamos por un momento, Dios nos guarde, como dice mi mamá, que nos da coronavirus y los médicos nos van diciendo que estamos empeorando en vez de mejorar. Supongamos que estamos en un avión y el piloto anuncia que el avión se ha quedado sin combustible. Supongamos que vamos al médico y el doctor nos ha dado un diagnóstico y nos dice que tenemos 4 meses de vida. Supongamos cualquier circunstancia en la cual creemos que la vida se está apagando o se va a apagar. Lo único que te puede dar gozo,
lo único que te puede dar paz, lo único que te puede dar alegría, lo único que te puede dar conformidad en esa situación es que tú sepas que tienes vida eterna, porque solamente la persona que sabe que tiene vida eterna también sabe dónde va a pasar la eternidad. La persona que tiene el Espíritu Santo sabe que esta vida, por más que sea larga, si vivamos 90, 80, 85, 100 años, no importa, tarde o temprano esta vida va a terminar. La pregunta es, ¿qué viene después de esta vida? Solamente los que tienen el Espíritu Santo, solamente los que están convencidos de eso en su corazón, en su mente, pueden tener la valentía, pueden tener el talante, pueden tener la seguridad de saber y afrontar el final de su vida sabiendo que saben dónde van a pasar la eternidad. Hay de aquellos que no tienen esa bienaventuranza. Y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Pero además de eso, el Espíritu Santo nos capacita para ministrar a otros. De lo contrario, nosotros no podríamos obrar espiritualmente en la vida de otras personas si el Señor no nos capacita por medio del Espíritu Santo. Y esto no es solamente de pastores, esto no es solamente de siervos del Señor, no. Todos los creyentes, dice la Biblia, que somos ministros del nuevo pacto. Todos los hijos de Dios somos ministros del Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, estamos en capacidad de ministrar a otros. Pero el Espíritu Santo también nos capacita para producir fruto de arrepentimiento y nueva vida en Cristo. Pero el Espíritu Santo también nos da entendimiento para entender las Escrituras. Es por eso que cada vez que nos acerquemos a este libro, perdón, siempre lo pongo al revés. Cada vez que nos acerquemos a este libro, ¿verdad? Y lo abramos para leerla, para meditarla, no como un amuleto, no como un rito, con todo corazón, cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, digamos, Señor, háblame. A mí me gusta mucho una fotico de internet donde hay un hombre que dice, Señor, dame una palabra. Y sale una mano del cielo con una Biblia así. Y aparece como diciendo, agarra, pues, esta es tu palabra. Es decir, hoy en día, los cristianos, ¿verdad? Cometen el error de estar escuchando una palabra de Dios de boca de un hombre. Y se ha vuelto muy comercial dentro de algunos predicadores hablar esta jerga de decir, tengo una palabra para ti, ¿no? Mucho cuidado con esa expresión. No porque no se pueda decir eso, sino que esto de tengo una palabra para ti, ya lo dije hace rato. La palabra que alguien me vaya a dar que sea conforme a la palabra de Dios. Porque lo que me llama la atención de muchos predicadores de hoy en día, que son muy famosos, o predicadoras, que son muy famosos, que son muy mediáticos, que tienen mucha gente en sus iglesias o en sus reuniones. Pero muchos de estos predicadores y predicadoras a veces ni siquiera abren la Biblia, y si la abren, cogen un versículo, lo leen y después se olvidan de ese versículo y dicen cualquier cantidad de cosas. Puede ser que se te paren los pelos, puede ser que te sientas emocionado o emocionada porque lo que está diciendo te gusta, parece que te hacen cosquilla en los oídos, pero mucho de eso que te están diciendo es lo que la Biblia llama comezón de oír. Esa persona sabe cuál es tu debilidad, esa persona sabe cuál es tu sentimiento y apela es a tus emociones. Por eso, mucho cuidado cuando alguien nos trae una palabra que lo que procura es acariciar nuestras emociones, nuestro ego, levantarnos el ánimo, pero no darnos solidez espiritual. ¿Ok? El Espíritu Santo nos ayuda a interceder y nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos dice cómo orar. Dice la Biblia que Él nos va a poner palabra en nuestra boca y nos va a decir cómo debemos pedir. ¿Cómo debemos pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la verdad y el error, y el Espíritu Santo, sobre todo esta parte me gusta mucho, nos da poder para testificar a otros sobre el Evangelio. De hecho, cuando Jesucristo dijo, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, el efecto inmediato del Espíritu Santo en un creyente es tener el valor
de poderle decir a otro, Cristo te ama, Cristo quiere que te arrepientas de tus pecados, Cristo es tu única salvación, Cristo es el único que te puede dar vida eterna. Ese es el efecto inmediato que produce el Espíritu Santo en las personas que se convierten. ¿Ok? Así que con esta parte hemos concluido el tercer punto, el Espíritu Santo y su ministerio actual. A ver, Reiniela quiere preguntar algo, cualquier otra persona levanta su mano para yo saber. Reiniela, no te escucho. No te escucho, Reiniela. Sí, pastor, no sé si es la pregunta o al final. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Aló, ¿me escuchas? Sí, ahora ¿Me sí. escuchas? Ahora sí. Ajá. Pastor, no sé si es el momento o al final para esta pregunta. A veces nosotros cuando vamos a tomar una decisión o cuando vamos a decirle algo a alguien o pensamos algo, a veces yo he tenido la opción y no sé si son mis propias emociones, si son mis propios pensamientos o viene de parte del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos nosotros discernir eso a veces cuando es algo que viene de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras concupiscencias, como dice la palabra, cuando realmente es algo, es un... Bueno, evidentemente no es fácil responder esa pregunta, pero voy a primero a tratar de ver si yo la entendí bien. Tú me haces señas si la entendí bien o no. Tú me estás preguntando cómo diferenciar si algo que estoy pensando, sintiendo, decidiendo, es algo que el Espíritu Santo me lo está mostrando o si es algo que está asociado a mis emociones, a mis sentimientos, etc. Muy bien. Déjame responderte lo siguiente. Las verdades de la Biblia no están sujetas a cómo yo me sienta o cuáles sean mis circunstancias. Las verdades de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, los deseos de Dios para nosotros, los mandamientos de Dios para nosotros, el consejo de Dios para nosotros, es independientemente de nuestras circunstancias. De hecho, cuando la Biblia dice en Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas tribulaciones. ¿Quién puede entender que Dios me pida que tenga gozo en medio de la tribulación? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo al que se refiere Santiago no es que yo esté con unos globos de colores saltando de alegría y unos cohetes, unos fuegos artificiales haciendo una fiesta porque me está yendo mal. Lo que está diciendo, y se lo decía Mariela ahorita, antes de que ustedes se conectaran, que fue la primera que se conectó, el verdadero gozo de cualquier persona está centrado en su convicción de que tiene vida eterna. Por eso cuando los discípulos salieron ordenados por Cristo a hacer, ¿verdad? Una obra como una especie de comisión a sanar los enfermos, a liberar a la gente de los demonios, etcétera. Ellos regresaron, los 70, regresaron contentos y le decían, Señor, estamos contentos, estamos alegres, porque los demonios se nos sujetaban, porque los enfermos eran sanados. Es decir, ellos se sentían contentos porque veían que lo mismo que Jesús había hecho, ellos también lo podían hacer. Y eso los tenía muy excitados, muy emocionados. Pero cuando ellos le contaron con tanta emoción a Jesucristo esto, Jesucristo les tiró un balde de agua fría y les dijo, no se contenten por estas cosas. No se alegren porque los demonios se les sujetan. No se alegren porque los enfermos se sanan. Alégrense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, te explico esto para decirte que siempre debemos tener esto presente al momento de cualquier sentimiento que tengamos, cualquier emoción. Si esa emoción, si ese sentimiento, si esa decisión, si ese pensar que yo tengo no coincide con los principios invariables de la palabra de Dios, entonces ya tengo que empezar a dudar de eso. Voy a poner quizás uno o dos ejemplos muy básicos, ¿ok? Por ejemplo, yo pudiera pensar, no voy a dar mi ofrenda o mi diezmo este mes porque estoy pasando por una situación muy apremiante, por decir algo, ¿ok?
y mis emociones, mis cálculos, la calculadora me dice que no puedo diezmar porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar el agua, por lo que sea. Y la lógica dice, ¿y para qué lo voy a dar? Si en la iglesia ahorita no los necesitan, pero yo los necesito más y yo veo que en la iglesia empiezan pensamientos que vienen y dicen, ahorita no se justifica que lo des, mejor lo mando para Venezuela o mejor ayudo a fulano, etcétera, etcétera. Pero el principio bíblico es traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El principio bíblico es cada quien proponga en su corazón lo que ha de dar y hágalo con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos ese tipo de dudas, lo que sintamos en el momento, comparémoslo con lo que dice la Biblia. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, me quiero divorciar. Ya no soporto a mi esposo, ya no soporto a mi esposa, esto es un infierno, esto no lo puedo llevar adelante, yo quiero ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, yo quiero buscar mi felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, que soy un defensor de que cada matrimonio y cada situación es una situación particular y hay que analizarla en forma particular y no de forma general, sin embargo digo que antes de tomar la decisión terrible y trascendente de llegar a un divorcio, yo tengo que analizar si lo que me está moviendo a salir de esa relación es el deseo de ser feliz o realmente es una situación insalvable a la luz de la Biblia. ¿Ok? Conclusión, cualquier decisión que yo vaya a tomar, por más motivado, por más alegría, por más beneficio que a mí me parezca que me va a causar, siempre tengo que analizarla a la luz de la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo con humildad. Espíritu de Dios, muéveme a hacer lo correcto. Tú sabes que yo quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Y yo estoy convencido que si hacemos esa oración con fe, es imposible que si le pedimos a Dios dirección, que es lo que Él quiere que hagamos, Él nos vaya a dirigir por un camino equivocado. Excelente pregunta, Reiniela. Gracias y espero haberla contestado satisfactoriamente. Gracias, pastor. Amén. Perfecto. Carlos Conde. Sí, Sí, pastor, quería preguntarle sobre el hecho de Felipe cuando él le habla al etíope por orden del mismo Espíritu Santo que lo guía hasta ahí. Pero hay un hecho después que Felipe es trasladado de ahí, es desaparecido. ¿Cómo está esa cosa? Muy bien, excelente pregunta. Esos son de los portentos que el Espíritu Santo hizo. Cuando digo portentos son cosas que no tienen explicación humana. Para refrescarles a todo lo de lo que está hablando Carlos, en el capítulo 8 de Hechos se nos narra el caso de Felipe y el etíope. Felipe recibió un mensaje del Espíritu Santo que lo guió hacia el desierto y coincidió en el camino porque así lo quiso Dios, así lo quiso el Espíritu Santo, que coincidieran y bueno, tuvieron un encuentro y además de eso, él pudo explicarle el evangelio a partir del libro de Isaías, precisamente Isaías 53. Dice la Biblia que después que él bautizó al etíope y subieron del agua, dice, y el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope no le dio más y siguió contento su camino. Pero inmediatamente comienza y Felipe apareció, si no me equivoco, en Azoto, ¿ok? En otra ciudad. Es decir, la materia, el cuerpo físico de Felipe experimentó un portento del Espíritu Santo que lo teletransportó, lo llevó, lo arrebató a otro lugar. Es la conclusión a la que tenemos que llegar, porque la Biblia dice exactamente eso. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo colocó en otra ciudad llamada Soto. Supónganse que fuera a 30 metros, que era mucho más lejos. Supónganse que era 1 kilómetro, que era mucho más lejos. Supónganse que era 5 kilómetros, que era mucho más lejos. Es un acto portentoso que un ser humano desaparezca de una habitación y aparezca en otra. Imagínense que aparezca a decenas o varios kilómetros de allí. Bueno, manifestación portentosa del Espíritu Santo. La muerte de Ananías y Zafira también fue un hecho portentoso, aunque fue un hecho muy triste, porque inmediatamente que ellos mintieron al Espíritu Santo, cayeron fulminados delante de los apóstoles porque se atrevieron a mentir.
y así sucesivamente. Todos los eventos portentosos que aparecen en el libro de los Hechos son obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La manifestación de Pablo cuando estaba preso, de Pedro cuando estaba preso y logró salir de la cárcel y aparecérsele a los discípulos en la casa. La conversión de Cornelio, la visión que tuvo Pedro antes de ir a ver a Cornelio, el sueño que tuvo Cornelio, en fin, todas esas manifestaciones portentosas son tremendamente una muestra de que el Espíritu Santo actuaba de una manera tremenda, ¿ok? En ese tiempo, y por supuesto que lo sigue haciendo ahora, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero eso es más o menos en respuesta. ¿Algo más a lo que me preguntaba Carlos? ¿Alguien más quería preguntar algo sobre lo que hemos analizado hasta ahora? A ver, Mariela. Ok. Hay 3 hechos en la Biblia, ¿verdad? Que siempre me han hecho reflexionar y siempre yo le he dicho a Dios, ajá, Señor, o sea, son 3 posiciones que nosotros podemos tener en cuando alguien, o sea, está actuando. Y le voy a dar un ejemplo. Una vez que unos discípulos dijeron, maestro, hay algunos allí que hacen milagros y predican en tu nombre. ¿Qué hacemos? Le decimos a Dios que envíe fuego del cielo y los consuma. Entonces Jesús le dice, vosotros no habéis entendido, ¿verdad? De qué espíritu soy. No me acuerdo muy bien el versículo. Entonces, si Él está conmigo, no está en contra mí. Si ellos están conmigo, no están contra mí. Esa es una posición. Pero ahí también Jesús en otras partes nos exhorta a que nos cuidemos de los falsos profetas y que por sus frutos los conoceremos, ¿no? Entonces yo quería que más o menos me hablara eso de los frutos, que, o sea, yo más o menos analizo a cada predicador, ¿verdad? Y como decía Pablo, ¿no? Retengo lo bueno y desecho lo malo. Esa es una de las, digamos, de los parámetros que yo utilizo. Pero también hay otra posición que yo digo, Dios mío, yo que nunca caiga en esa. Cuando Jesucristo sacó los demonios, que los fariseos le dijeron, creo que fueron los fariseos, dijeron, Él no es de Dios, Él saca los demonios en nombre de Belcebú. Yo pienso que ahí hasta los fariseos insultaron al Espíritu Santo. Entonces, esas son como que 3 videoclips, digamos así, o ay, no sé cómo explicarlo. Como 3 escenarios, tres escenarios de 3 actitudes. Señor, que tu palabra dice, clama a mí y yo responderé, porque a veces de verdad, por ejemplo, ahorita se está diciendo mucho en la cuarentena que el número 40 es un número profético y que esta cuarentena Dios está cambiando nuestras vidas, limpiando nuestras casas, y no solamente física, sino la espiritual. Entonces, porque el diluvio fue por 40 días, entonces yo le digo, bueno, Señor, yo no sé, es verdad, el diluvio estuvo por 40 días, Jesús ayunó por 40 días, Señor, pero revélame, esta cuarentena tiene un propósito así como los 40 días. Entonces, yo lo que he sentido de Dios es que al pasar esta cuarentena, muchas cosas tienen que cambiar en mi vida. Que si hemos estado encerraditos, es por algo, es que Dios está tratando algo que quizás por estar nosotros en el trabajo, afanados con esto, con lo otro, no nos dábamos cuenta. Mi pregunta es la siguiente, cuando a usted le ha tocado eso, usted tiene muchísimo más años de experiencia que nosotros y de vivencia, y usted ve a alguien, o sea, que de verdad, yo por ejemplo, el parámetro mío es que por su fruto lo conoceré. Si yo veo que es un predicador famoso y está la esposa y los hijos, yo digo, bueno, debe ser de Dios, porque si no fuese de Dios, no están ahí ni las esposas ni los hijos, ¿no? Porque fueron los primeros que lo señalaran. Pero tampoco eso puede ser un requisito sine qua non. De verdad, ¿cómo hace usted en eso? Ok. Vamos a hacer algo. Tu pregunta es sumamente importante, pero déjame dejarla en suspenso, porque en parte, no toda, en parte se va a responder con lo que nos falta por contestar. Lo que no se conteste, te lo contesto al final de la clase.